¿Alguna vez te has preguntado por qué los habitantes de Tepochotlán evitan pasar frente al antiguo convento cuando cae el sol? Mientras los turistas admiran su fachada barroca, los locales guardan un secreto aterrador sobre lo que ocurre tras esos muros en la oscuridad. Se dice que en el sótano, sellado por más de 2 siglos, aún se escuchan rezos que no pertenecen a este mundo. Hoy vamos a abrir esa puerta prohibida para revelar la verdad que han intentado ocultar por generaciones. Quédate, porque lo que encontramos dentro cambiará tu forma de ver este lugar para siempre. Bienvenidos a un viaje por las sombras de uno de los pueblos mágicos más emblemáticos de México. Tepochotlán es conocido mundialmente por su impresionante arquitectura y el Museo Nacional del Virreinato. Sin embargo, detrás de la belleza de sus retablos bañados en oro y la tranquilidad de sus jardines, se esconde una historia que los libros de texto oficiales prefieren omitir. Para el turista promedio, este es un lugar de paz y contemplación, pero para quienes han nacido y crecido a la sombra de estas torres de piedra, el antiguo convento jesuita es algo muy distinto. Existe una frontera invisible que se marca cada día cuando el último rayo de sol desaparece tras las montañas. Es en ese preciso momento cuando el ambiente cambia, el aire se vuelve pesado y los lugareños apresuran el paso para no quedar atrapados cerca de los muros perimetrales. Durante décadas, se ha hablado de una red de túneles y sótanos que fueron sellados deliberadamente. No fueron cerrados por falta de mantenimiento o por seguridad estructural, sino por algo que los antiguos frailes consideraron demasiado peligroso para la fe y la cordura de la población. Hoy vamos a profundizar en los testimonios de los guardias nocturnos, los relatos de los ancianos que heredaron secretos de sus abuelos y las evidencias físicas de una presencia que se niega a abandonar el recinto. Prepárate para descubrir por qué, en Tepochotlán, el pasado nunca terminó de irse y por qué el sótano del convento sigue siendo el epicentro de una actividad que desafía toda explicación lógica. Este no es solo un relato de fantasmas, es la crónica de un lugar donde el tiempo se ha detenido para proteger un secreto que la humanidad no está lista para enfrentar. Para entender lo que sucede hoy en el convento, debemos retroceder a la época en que los jesuitas dominaban este recinto. El Colegio de San Francisco Javier no era solo un centro de educación, era un bastión de poder espiritual y político. Los muros de piedra volcánica y cantera fueron diseñados para aislar el mundo exterior de la vida contemplativa, pero también para contener lo que ocurría dentro. Los locales cuentan que, durante las noches de luna llena, el eco de los cánticos gregorianos comienza a filtrarse a través de las grietas de la piedra. Lo perturbador no es el canto en sí, sino que el convento ha estado vacío de religiosos por más de un siglo. Algunos investigadores de lo paranormal sugieren que la piedra, al ser un material poroso y cargado de minerales, actúa como una grabadora natural que atrapa la energía de los rituales más intensos realizados en el pasado. Sin embargo, los testimonios de los vecinos sugieren algo más activo. Don Manuel, un hombre que trabajó como velador en las cercanías durante 30 años, relata que en más de una ocasión vio sombras con hábitos oscuros caminando por los pasillos superiores, incluso cuando las puertas estaban cerradas con pesadas cadenas y candados modernos. Estas figuras no parecen ser simples proyecciones del pasado, sino entidades que reaccionan a la presencia de los vivos. Se dice que si te quedas lo suficientemente cerca de la puerta principal a las 3 de la mañana, puedes escuchar el sonido de llaves metálicas girando en cerraduras que ya no existen. Es un recordatorio constante de que, aunque el edificio sea ahora un museo, sus antiguos habitantes nunca entregaron las llaves de su hogar eterno. La arquitectura del lugar, con sus techos altos y pasillos interminables, crea una acústica natural donde el más mínimo susurro se amplifica, convirtiendo un simple viento en un lamento humano que hiela la sangre de cualquiera que se atreva a escuchar con atención. Imagina caminar por esos pasillos en total oscuridad, sabiendo que cada paso que das es observado por ojos que no han parpadeado en cientos de años. Existe un área específica del convento que no aparece en los mapas turísticos ni en los recorridos guiados. Se trata de un nivel inferior, un sótano que, según los registros históricos, servía originalmente como almacén de granos y bodega de vinos. No obstante, a finales del siglo XVIII, una orden superior ordenó que el acceso principal a este nivel fuera tapiado con piedra y mortero. ¿Por qué clausurar un espacio tan valioso en una construcción tan masiva? La leyenda local afirma que durante una excavación rutinaria para ampliar las cimentaciones, los trabajadores encontraron una serie de cavidades naturales que conectaban con un sistema de cuevas prehispánicas. Se dice que en esas profundidades, los frailes descubrieron algo que los horrorizó:
Restos de sacrificios antiguos que parecían haber sido realizados recientemente, a pesar de que el sitio ya era un centro cristiano. El miedo a que el lugar estuviera maldito o que fuerzas antiguas estuvieran reclamando el terreno llevó a los jesuitas a sellar el sótano para siempre. Pero el sellado no fue suficiente. Los guardias del museo actual evitan la zona que colinda con este sótano oculto. Reportan que el suelo vibra rítmicamente, como si un corazón gigante latiera bajo sus pies. En los días de lluvia intensa, cuando el agua se filtra por el subsuelo, se dice que de las alcantarillas cercanas emana un olor a incienso antiguo mezclado con algo metálico, similar a la sangre fresca. Algunos trabajadores de mantenimiento aseguran haber escuchado golpes secos provenientes de debajo de las losas de piedra, como si alguien, o algo, estuviera intentando recordarles que sigue allí abajo, esperando el momento en que la piedra finalmente ceda. Este sótano no es solo un espacio físico, es una herida abierta en la historia de Tepochotlán que nadie se atreve a sanar por miedo a lo que pueda salir a la superficie. ¿Qué clase de entidad requiere ser enterrada bajo toneladas de roca y bendiciones para mantenerse a raya? Aunque el convento fue principalmente una institución masculina, existe una crónica oscura sobre un grupo de monjas de clausura que fueron trasladadas allí temporalmente durante un periodo de conflicto religioso. La historia oficial apenas las menciona, pero la tradición oral de Tepochotlán guarda un relato escalofriante. Se dice que estas mujeres fueron recluidas en un ala apartada del edificio y que, tras una serie de eventos inexplicables, dejaron de ser vistas por completo. No hay registros de su salida, ni actas de defunción en los archivos parroquiales locales. La creencia popular es que fueron víctimas de una epidemia extraña que los frailes decidieron ocultar para evitar el pánico, enterrándolas en las paredes mismas del convento. Esta práctica, aunque suene a leyenda urbana, ha sido documentada en otros edificios coloniales de México donde se han encontrado restos óseos tras muros dobles. En Tepochotlán, los locales hablan de la Dama de Blanco, una figura etérea que se asoma por las ventanas altas del antiguo claustro. A diferencia de otros fantasmas, esta entidad no parece buscar asustar, sino pedir auxilio. Testigos afirman que su rostro refleja una angustia infinita y que sus manos parecen arañar el aire. Lo más inquietante es que, según los relatos, cuando alguien intenta acercarse o iluminar la ventana con una linterna, la figura se desvanece dejando tras de sí un rastro de flores marchitas y un frío que penetra hasta los huesos. ¿Fueron estas mujeres emparedadas vivas como parte de un castigo o un sacrificio desesperado? El silencio de la Iglesia sobre este tema solo ha servido para alimentar las sospechas de que bajo el suelo que pisan los turistas, descansan almas que nunca recibieron la extrema unción y que siguen atrapadas en un limbo eterno entre la devoción y el terror. La falta de nombres en las lápidas del cementerio anexo solo refuerza la idea de que hubo personas cuya existencia fue borrada sistemáticamente. No pienses que estas historias son solo ecos de un pasado distante. Los fenómenos continúan ocurriendo hoy mismo, afectando a personas que no tienen ninguna conexión con las leyendas. Hace apenas unos años, un equipo de restauración que trabajaba en la limpieza de los retablos tuvo que abandonar el proyecto antes de tiempo. Los trabajadores informaron que sus herramientas desaparecían y aparecían en lugares imposibles, como las vigas del techo a 10 metros de altura. Pero lo más grave fue el impacto psicológico. Varios de ellos sufrieron crisis de ansiedad inexplicables, afirmando que sentían que alguien les respiraba en la nuca mientras estaban solos en los andamios. Uno de los restauradores más experimentados renunció tras asegurar que vio a un niño vestido con ropas del siglo XVII corriendo por el altar mayor a plena luz del día, para luego desvanecerse al atravesar una puerta cerrada. Los sistemas de seguridad modernos también han captado anomalías. Las cámaras de vigilancia con visión nocturna a menudo registran orbes de luz que se mueven con inteligencia propia, siguiendo los recorridos de los guardias de seguridad como si los estuvieran vigilando a ellos. En una ocasión, una de las cámaras captó la silueta clara de un hombre con una capucha oscura sentado en uno de los bancos de la iglesia a las 2 de la mañana. Cuando los guardias llegaron al lugar apenas segundos después, el banco estaba vacío, pero la madera estaba inusualmente caliente al tacto, como si alguien hubiera estado sentado allí por horas. Estos incidentes son reportados internamente, pero rara vez llegan al público general para no afectar el turismo. Sin embargo, si hablas con los empleados del museo en confianza, muchos te confesarán que tienen una regla no escrita: nunca entrar solos a la nave principal después de las 6 de la tarde, y mucho menos mirar hacia el coro si escuchas que alguien pronuncia tu nombre.
Lo que realmente separa a un turista de un local en Tepochotlán es el respeto, casi rayano en el temor, que le tienen al convento durante la noche. Existe una especie de ritual tácito entre los habitantes del pueblo. Por ejemplo, es común ver que las personas que viven en las calles aledañas colocan pequeñas cruces de palma bendita o espejos orientados hacia los muros del convento. Según la creencia popular, esto sirve para evitar que las energías que escapan del edificio entren en sus hogares. Los taxistas locales también tienen sus propias historias. Muchos se niegan a recoger pasajeros que soliciten viajes cerca de la plaza principal después de la medianoche, temiendo que el pasajero sea en realidad una de las entidades del convento que busca alejarse de su prisión de piedra. Hay relatos de conductores que han subido a personas que, a mitad del trayecto, desaparecen del asiento trasero dejando solo un olor a humedad y tierra vieja. Además, los ancianos del pueblo cuentan que una vez al año, en una fecha que coincide con un antiguo calendario litúrgico ya olvidado, se puede ver una procesión de luces que sale de la puerta lateral del convento y recorre el perímetro antes de regresar al interior. No son linternas modernas, sino llamas vacilantes que no proyectan sombras. Los locales saben que esa noche es mejor cerrar bien las ventanas y no mirar hacia afuera, sin importar los ruidos que se escuchen. Esta relación de convivencia con lo sobrenatural ha moldeado la identidad de Tepochotlán. No es solo un pueblo con una iglesia bonita, es un lugar donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos es peligrosamente delgado, y el convento es el punto donde ese velo parece haberse desgarrado por completo. Los habitantes han aprendido que la mejor defensa no es la confrontación, sino el silencio y el respeto a lo que no pueden entender. Recientemente, un investigador independiente logró acceder a una serie de documentos que no forman parte de la biblioteca pública del museo. En estos legajos amarillentos, escritos en un latín apresurado y nervioso, se describe un evento ocurrido en 1842. Un joven novicio, encargado de la limpieza de los niveles inferiores, afirmó haber encontrado una grieta en el tiempo dentro de una de las celdas de castigo. Según su testimonio, al mirar a través de un pequeño orificio en la pared, no vio el jardín exterior, sino un paisaje desolado y oscuro donde figuras humanas caminaban sin rumbo bajo un cielo sin estrellas. El novicio fue declarado demente y trasladado a otro convento, pero sus escritos sugieren que el edificio de Tepochotlán fue construido sobre un punto de convergencia energética, un axis mundi donde las dimensiones se tocan. Esto explicaría por qué tantas personas reportan ver figuras de diferentes épocas coexistiendo en el mismo espacio. No son solo fantasmas de la época colonial, hay reportes de soldados de la Revolución, indígenas de la era prehispánica y personas vestidas con ropas modernas que parecen estar perdidas en los pasillos. El convento actúa como una trampa temporal, un laberinto del que es difícil escapar una vez que has cruzado el umbral equivocado. Los expertos en geobiología han notado que las líneas ley de la región convergen exactamente bajo el altar mayor, lo que podría estar alimentando estos fenómenos de manera perpetua. Si esto es cierto, el sótano sellado no solo contendría restos físicos, sino que podría ser el ancla que mantiene abierta esta anomalía. Cada vez que alguien intenta investigar más a fondo, se encuentra con una red de burocracia y negativas que parece diseñada para proteger no al edificio, sino a la realidad misma de un colapso inminente. Para cerrar esta investigación, debemos hablar de los custodios silenciosos. No me refiero a los guardias pagados por el gobierno, sino a una estirpe de familias locales que se consideran los verdaderos protectores del secreto. Se dice que ellos poseen mapas de los túneles que conectan el convento con otros puntos estratégicos del pueblo, como la iglesia de San Pedro. Estos túneles, lejos de ser simples vías de escape, son descritos como conductos de ventilación para que el aliento de la tierra no se acumule bajo el convento y cause una tragedia. La advertencia es clara: nunca intentes entrar al convento fuera de las horas permitidas, y nunca, bajo ninguna circunstancia, intentes excavar en los alrededores. La curiosidad ha llevado a varios buscadores de tesoros a desaparecer sin dejar rastro en las colinas cercanas, donde se cree que están las entradas ocultas a estos sistemas subterráneos. El convento de Tepochotlán es un organismo vivo, una entidad que respira a través de sus piedras, y que se alimenta de la atención y el miedo de quienes lo rodean. Los locales lo saben, y por eso mantienen su distancia. Saben que hay puertas que es mejor dejar cerradas y preguntas que es mejor no formular. La próxima vez que veas una foto de este lugar en una revista de viajes, recuerda que lo que ves es solo la piel de un misterio que se extiende por kilómetros bajo la tierra y por siglos a través del tiempo.
La verdadera historia de Tepochotlán no está escrita en oro, sino en el silencio de sus noches más oscuras. El convento de Tepochotlán seguirá siendo una joya de la arquitectura mexicana, pero ahora sabes que su belleza es solo una máscara para una realidad mucho más oscura y profunda. Los rezos en el sótano, las monjas desaparecidas y las sombras que vigilan desde las alturas son parte de un rompecabezas que quizás nunca termine de armarse. La próxima vez que visites este pueblo mágico y camines frente a esos imponentes muros, recuerda que no estás solo, y que bajo tus pies, en ese sótano sellado por siglos, algo sigue esperando ser escuchado. Si te ha gustado este recorrido por los secretos de Tepochotlán, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre los lugares más misteriosos de México y el mundo. Déjanos un comentario contándonos si alguna vez has sentido algo extraño en un lugar histórico o si te atreverías a pasar una noche solo dentro de este convento. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando las historias que otros prefieren callar. Haz clic en el vídeo que aparece ahora mismo en pantalla para descubrir otro secreto aterrador que la historia oficial ha intentado ocultar. Nos vemos en la próxima oscuridad, si es que te atreves a seguir mirando.